Chicos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer un Wabicusa carnívoro. ¿Queréis controlar las plagas de mosquitos este verano dentro de vuestra casa? Pues esto es algo perfecto. Género de plantas carnívoras pingículas, algo simple, algo baratito. Hemos reutilizado esto sobre todo. ¿Queréis saber cómo lo hemos hecho y todos los secretos que hemos empleado? Pues quedaros con nosotros hasta el final del vídeo para esto y mucho más. Bueno, ¿de qué planta carnívora vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a utilizar para nuestro montaje? Pues va a ser una plantita carnívora del género de las pingículas. Estas plantitas que tenemos aquí que son una pasada y que bueno, está en concreto el género Pingícula vulgaris, ¿vale? Esa especie muy extendida o extendida por lo menos por Europa y América, y que es bastante dura y nos va a ayudar muchísimo para este tipo de montaje. Yo, ¿cómo conseguirla? Muy fácil. Yo esta la conseguí entre intercambios entre particulares. Un particular tenía esa, yo tenía otra, la intercambiamos hace ya años y desde entonces la he seguido manteniendo, ¿vale? Vamos a utilizar 3 o 4 especímenes y lo que la convierte en una planta carnívora muy útil contra los mosquitos es lo siguiente. Os explico cómo funcionan estas plantas. El mosquito llega a la hoja atraído por el aroma dulce que desprenden, ¿vale? Llega a la hoja, se posa sobre la hoja y esta tiene pequeñas gotitas de pegamento que segrega, un mucílago que segrega, y que bueno, una vez que el mosquito queda atrapado en esa hoja, ¿vale? Poco a poco lucha para escapar, muere agotado y la planta empieza a segregar pues enzimas digestivas que lo que hacen es digerir las pequeñas, o por lo menos los tejidos más blandos del insecto, ¿vale? De esta forma, estas plantas consiguen esos nutrientes, esos compuestos nitrogenados del cuerpo de su víctima. Y, por lo tanto, son tan buena opción para utilizar para estos montajes, sobre todo si queremos atrapar pequeños mosquitos dentro de nuestras casas. Luego veremos y hablaremos de otros tipos de plantas, pero eso será en otro vídeo. Seguimos. Lo recordáis, pero es no sé, llamarlo florero, llamarlo jarroncito de cristal. Bueno, lo que compramos hace unos meses para montar un wabi y tal, que bueno, no es que haya ido maravillosamente bien, tampoco le di mucho cariño, ni tenía yo tampoco plantas para wabi y tal, y bueno, improvisamos con estas esparragueras, esta plantita y demás, y esto ha llegado el momento de darle la vuelta. Vamos a utilizar esto, lo que viene siendo el receptáculo, para hacer aquí un pequeño wabi carnívoro, en el que implementaremos, pues eso, precisamente, una planta carnívora que habita en zonas rocosas, en territorios muy escarpados, son capaces de enraizar y que bueno, creo que va a quedar bastante bien aquí. Tendremos que hacer un pequeño dolmen. Vosotros ya habéis visto el resultado de la miniatura de este vídeo. Yo todavía no tengo ni idea de cómo va a salir esto. Entonces, vamos a ver qué nos depara el Paco del futuro con este montaje. Lo primero que voy a hacer va a ser vaciar esto. Las esparragueras sí que las voy a guardar. De estas no, porque ya tengo muchísima planta de esta y tampoco es que sea una maravilla, ¿no? Mirad cómo está aquí por este lado. Depende de la orientación, pues se pone de un color o de otro. Entonces nada, voy a sacar la esparraguera, que la vamos a reutilizar un poquito para el nuevo proyecto, y vamos a ver qué wabi carnívoro nos sale en el vídeo de hoy. Limpiamos y os presento los materiales. Bueno, ya estamos aquí en la mesa de operaciones. Materiales. Lo primero que vamos a emplear es esto. ¿Sabéis lo que es esto? Esto es corteza de alcornoque, o lo viene siendo lo mismo, corcho natural, con lo que están hechas los tapones de la botella del vino. Pues esto es corteza de alcornoque. ¿Qué propiedad principal tiene? Pues que es natural. ¿Vale? No solo que sea natural. Yo barajaba dos opciones para introducir aquí, ¿vale? O bien una piedra, hacer un pequeño dolmen de piedra y situarlo ahí, pero me iba a costar mucho conseguir la capilaridad necesaria para que la humedad fuese ascendiendo a lo largo de la pared vertical y conseguir la humedad necesaria en las cotas altas. Con estas plantas, otra opción que sería con piedra también, llevar un tubito de agua y una pequeña bomba, pero ya era complicar mucho el tema. El caso es hacer algo sencillo para todos. Entonces, este corcho es un material perfecto. ¿Por qué? Porque por capilaridad, lógicamente, va a hacer que toda esa humedad suba a través de su corteza lentamente, y no solo eso, sino que vamos a hacer con estas dos piezas, al unirlas, se nos va a crear un canal por aquí interno que va a ir
relleno de sustrato. En este caso le vamos a poner un sustrato neutro, bueno, neutro, va a ser un poquito ácido, le vamos a meter turba rubia con un poquito de perlita y un poquito de arena para darle también más capilaridad internamente. Y por aquí, por estas grietecitas, le vamos a ir metiendo ya pues plantas palustres, que ya veremos si las conseguimos o no. Esa es la idea que llevo en mente. Estos son los materiales. Esto, ¿cómo se puede unir? Muy sencillo, un poquito de super glue en las zonas de contacto y tenemos una pieza sólida y sobre todo, muy importante, hueca, que le permita pues ascender a esa humedad de la cual nos vamos a beneficiar. Luego, musguito, arenita que vamos a ir metiendo por aquí, una arena natural, súper bonita, y ya veréis cómo queda. Vamos a verlo todo esto pues con un videíto y os voy explicando un poquito el montaje. Yo creo que quedará algo chulo, la verdad. Ya tenemos aquí nuestra creación. Lo que hemos hecho, básicamente, ¿vale? Os voy explicando. Hemos pegado los troncos con superglue, ¿vale? Con cianocrilato, especial para madera, que hay uno especial para madera, yo eso no lo sabía. Hemos rellenado todo este hueco con lo que os he comentado, ese sustrato, un poquito de turba rubia, un poquito de perlita, un poquito de arena, ¿vale? Como base hemos puesto arena de río, de color anaranjado, es tipo arena de sílice, ¿vale? Pero un color anaranjado, más natural. Y por la parte trasera, esto es lo que no se ve, pero bueno, ahí he tenido que poner esponjas para la grieta, para no perder el sustrato. No os preocupéis porque esto nunca va a llegar a gotear. Tiene capilaridad, pero no tanta como para que llegue a gotear. Ahora, como este es el frontal, tal como lo vemos, es como lo vais a ver. Aquí en esta grietecita que se deja ver el sustrato, ¿vale? Ahí pues poco a poco iremos poniendo por aquí nuestras plantitas. Aquí tengo un agujerito, pues ahí también lo aprovecharemos para meter un poco de sustrato y meter también una plantita. Y en esta grieta lateral, que es la grieta de la unión, ¿vale? Vamos a poner musgo también por toda esta zona para que quede algo más natural. Luego una base de musgo por aquí y las plantitas. Pero bueno, poco a poco vamos haciendo cositas. Venga, pues ahora lo que voy a hacer va a ser inundarlo ya para que vaya teniendo humedad mientras voy trabajando. Vamos a aprovechar las esparragueras. Yo las visualizo más o menos aquí. Esta la voy a poner en la parte superior, ¿vale? La tengo aquí a raíz limpia. La voy a poner en la parte superior, en el agujerito que nos queda, aunque ahora se caiga. Y esa por la parte trasera sobresaliendo un poco. Y, bueno, iremos podando. Si veo que sale alguna ramita para acá, la idea es que no nos tape a nuestras plantas carnívoras, lógicamente. Y luego trepando por aquí una zona con musgo y trepando por aquí todo el tema de las carnívoras. Aquí nada, aquí irá siempre todo muy húmedo, un poquito de musgo, un poquito, a lo mejor alguna planta flotante meto, no lo sé, y poco a poco esto se va haciendo realidad. Quizás algún canto rodado, no lo sé, ahora veré lo que le meto. Venga, pues voy a seguir. Una cosita más, otro material. Diréis, vale, pero para poner aquí el sustrato va a ser complicado que no se te caiga con este grado de inclinación. Correcto, pero para eso tenemos una cosita que nos enviaron desde Macetas de Bonsai Online, que es el keto, sustrato keto. ¿Qué es esto? Pues es lo que estáis viendo aquí en imágenes. Es una especie de arcilla compuesta por básicamente arcilla y sustrato para plantas, ¿vale? Esto es lo que podemos hacer de diferentes formas, le da una consistencia muy sólida, es muy parecido a la arcilla, ¿vale? Pero con propiedades nutritivas. Mantiene muy bien la humedad y evita desprendimientos como los que podemos tener ahí. Así que nos viene de perlas este keto. Bueno, aquí tenemos el terrario carnívoro y al lado va a estar nuestro supermonte de alcornoque carnívoro. Yo creo que va a quedar muy bien, ¿vale? Ya lo hemos dejado bastantes horas para que por capilaridad el agua pues vaya ascendiendo, ¿vale? Poco a poco pues va ascendiendo, aunque el corcho en realidad, si lo piensas bien, cuando está bien comprimido no deja pasar el agua, pero bueno, aquí como está más expandido que dentro de una botella, pues los poros están más abiertos y el agua va ascendiendo poco a poco, ¿vale? Ese es el principal motivo por el que esté húmedo. No obstante, recomiendo, ¿vale?, poner primero en las capas más bajas las plantas que vayáis a poner y poco a poco vayáis escalando, porque si aquí hasta la punta no llega la humedad, es tontería poner una plantita. Pero bueno, como por dentro va relleno de sustrato, que es muy bueno, que tiene la propiedad que es muy, ¿cómo se dice? Que tiene mucha capilaridad, leches. Bueno, pues bien dicho. Entonces
está ahora mismo relleno de humedad este tronco. No se va a podrir, aguanta muchísimo la pudrición esta madera, entonces es una de las propiedades que ni tan mal. Sí que es verdad que con esta luz le llega muy poquito. De hecho, mirar la apertura, podemos poner plantas de momento por aquí hasta que solucionamos ese problema, aunque también puedo poner un foquito aquí y ya está. No gastan apenas nada. De hecho, aquí con una bombillita de 10 vatios sería más que suficiente, ¿vale? Un pequeño foco de 10 vatios para estas plantas, más que suficiente. Vale, por aquí, ya os digo, la parte de abajo tampoco es muy determinante, pero bueno, le pondré un poquito de musgo sphagnum y ya está, que vaya creciendo él como quiera. Y por aquí ahora sí que le vamos a poner musguito para que esté húmedo y a ver qué tal se comporta en este mini wabi. Después ponemos las plantas carnívoras y lo tenemos prácticamente listo. Bueno, pues mirad, ya lo hemos terminado. Ahora las plantas, pues después del trasplante, las he limpiado también porque tenía las hojas llenas de bichitos y tal, y digo, vamos a dejarlas limpias, aunque eso no hay que hacerlo. Pero bueno, para el vídeo, ¿vale? Las he puesto así de forma provisional. Voy a observarlas durante unas horas. Si veo que no sube mucha humedad, lo quitamos hasta que todo, o sea, las quito y ya está. Esto es una planta, ¿vale?, que no tiene prácticamente raíz, o sea, la única función que cumplen sus raíces es de fijación. Entonces, bueno, aparte de absorción de agua, lógicamente. Entonces la raíz es muy escasa, vive precisamente en paredes, en sus hábitats naturales y tal, y básicamente para lo que necesitan las raíces es para anclarse. Este sistema no es que me lo haya inventado yo, ¿vale? No es un sistema es un sistema más que probado, funciona perfectamente bien y ahora pues es dejarlas y que se vayan aclimatando. Las condiciones que tienen que tener estas plantas, como otras carnívoras, necesitan un cierto grado de humedad, ¿vale? Estas pingículas no son tan delicadas como otras y bueno, en torno al 40-50% como mínimo humedad tienen que tener, ¿vale? Entonces no hace falta tampoco un terrario. Aquí dentro de la habitación de acuario la humedad más alta, 60-70%, más que suficientes para esta. Lo importante es que nunca se nos seque el tronco, siempre tiene que estar bien húmedo porque eso sí, ¿veis cómo están en flor? Si es que las tenía todas en florecita. Lo importante es eso, ¿vale? Que siempre esté húmedo porque la deshidratación no la toleran en absoluto. Vamos a ver qué tal se desarrollan las plantas. Le he puesto este foco momentáneamente para el tema del vídeo y tal. Ahora les pondré otro tipo de iluminación. No necesitan gran cantidad de iluminación. De hecho, las pingículas, este tipo de pingículas y otras muchas, no necesitan sol directo ni mucho menos. O sea que una luz indirecta, una luz suavecita sería más que suficiente. Pero bueno, ellas son las que nos van a ir indicando si necesitan más iluminación, si necesitan menos, en función del tamaño de la hoja y cómo la vayamos observando. Bueno, pues esto ha sido todo, gente. Ya veis que hemos transformado un pequeño wabicusa en un mini terrario. Bueno, más que terrario, es en un wabicusa para plantas carnívoras, que ya veremos cómo se va desarrollando a lo largo de los meses. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como estos, ¿qué tenéis que hacer? Pues como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en Casa de Acuarios 4K. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!